1, 2, 3. Bienvenidos al estudio bíblico semanal. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y encomendar al Señor lo que hoy vamos a estudiar en su palabra. Señor y Padre, te alabamos, te damos gracias porque podemos invocar tu nombre con libertad, venir delante de ti, Señor amado, en oración, clamando por tu dirección, clamando por la dirección, guianza y enseñanza de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Señor, necesitamos tu ayuda, tu dirección. Ayúdanos, Padre, que el mensaje de tu palabra sea claro para nuestras vidas, que podamos ser edificados, entrenados, bien formados, Señor, en lo que tú quieres para nuestra vida, como hijos tuyos, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, seguimos en 1 Corintios, capítulo 9, en su Biblia. Si no, debajo de los asientos o al frente del asiento, usted tiene un ejemplar de la palabra del Señor. Entonces vamos a seguir estudiando, porque el miércoles pasado como que no pudimos avanzar mucho. Las inquietudes eran muy buenas en cuanto a la soteriología, en cuanto a la doctrina de la salvación. Hoy día vamos a hablar un poquito también de eso, no mucho, pero vamos a tratar de concluir el estudio que nos toca en este día miércoles. Entonces vamos a leer nuevamente el verso 19 para volver a agarrar la idea. Recuerden que el apóstol Pablo tenía claro que el Señor le había impuesto, le había hecho el llamado a predicar a los gentiles, no a su pueblo, ¿no? Y estuvimos hablando, ¿verdad?, que para él era sumamente importante, era la cosa más importante de su vida, compartir la salvación que ha traído, y pues es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces hablamos de la doctrina de la salvación, conocida como soteriología. Y la vimos de una manera práctica en la propia vida del apóstol Pablo, que él no quería ser piedra de tropiezo, ni que llegaran a pensar lo que estaban pensando los hermanos de la iglesia de Corintios, que él estaba predicando el evangelio motivado por el dinero. Ya vimos que no era verdad eso, porque la verdad es que él no estaba realmente recibiendo ofrenda, y lo que le dieron tampoco alcanzaba para poder hacer su ministerio y cubrir todas sus necesidades. Dijimos que hoy día vamos a hablar un poquito más en detalle de la salvación, lo que son las doctrinas de la salvación. Yo les dije que iba a traer un poquito de información debido a los comentarios buenos que se hicieron. Entonces vamos a seguir hablando acerca de esto. Recuerden que un principio básico que está manejando el apóstol Pablo aquí es que la mejor manera de discutir es por medio de la defensa. Presentar defensa o argumentos con mansedumbre. Y no necesariamente tener que ganar una discusión. Un cristiano maduro sabe que si pierde una discusión, realmente a la larga eso es ganancia. Pero para eso uno tiene que ir y entrar por el proceso de madurez, de saber renunciar a sus derechos, de saber, ¿verdad?, y descansar en el Señor, de que Él va a aclarar todas las cosas. Así que, bueno, el apóstol Pablo quiere usar su libertad de la manera más juiciosa posible, de la manera más poderosa y eficaz posible, sin que nadie lo critique, sin que nadie lo estorbe, sin que nadie lo cuestione. Y si eso significa no tener que recibir la ayuda financiera de la iglesia de los Corintios, está bien, no la tiene que recibir. El Señor le va a usar los recursos que Él tiene, y Él va a hacer su ministerio de todas maneras. Lo importante para Él es cumplir con la gran comisión, con lo que el Señor le encomendó. Él siente que hay una carga sobre su vida, que Dios le impuso eso. Además, Él decía, ay de mí si no predicare el evangelio. Y eso también debe ser el aire de cada uno de nosotros. Ahora, 1 Corintios capítulo 9, verso 19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, eso quiere decir que no va a aceptar dinero. Que él renuncia a ese derecho que él tiene de que lo ayuden financieramente, la iglesia local. Dice, no. Yo no quiero eso. Yo quiero ser libre de predicar la palabra del Señor con o sin dinero.
porque la salvación es demasiado grande que el Señor me ha dado. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Recuerdan el término ganar, lo que significaba? ¿Alguien se acuerda? Ganar. ¿Nosotros ganamos a las personas para el Señor? ¿O quién es el que los gana? El Señor. Nosotros no podemos ganar a nadie para Cristo. Pero la palabra ganar, realmente el sentido que tiene aquí es compartir. Compartir, ¿verdad? Dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para compartir a mayor número. Ahora, ¿eso quiere decir que va a ganarlos o que porque comparte con la gran mayoría se va a convertir? No. Aún si se tratara de ganar, vamos a decir literalmente que nosotros ganamos a las personas, lo cual no es. ¿Pero nosotros vamos a poder ganar a todo el mundo para Cristo? No. Aunque le compartamos a todo el mundo el Evangelio, no van a ser todos los que van a aceptar al Señor como su Salvador. Entonces, el término ganar es más la idea de compartir. ¿Y qué es lo que quería compartir el apóstol Pablo? Lo que quería es llevar a las más personas posibles el Evangelio de la salvación, el Evangelio de nuestro Señor a Jesucristo. A veces la palabra ganar se confunde con el llamado que Jesús hizo a sus discípulos. Inclusive algunos tratan de justificar este versículo 19 diciendo, no, pero Jesús dijo. ¿Qué dijo? Bueno, Marcos capítulo 1, verso 17, ¿recuerdan? Marcos capítulo 1, verso 17 dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Entonces la gente dice, el Señor quiere que yo sea un pescador de hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sea un ganador de almas. De hecho, uno de los proverbios dice que el que gana almas es sabio, dice. Pero ese versículo no está hablando de ganar un alma para Dios. Está hablando de solucionar un problema con alguien. Que no se mantenga un conflicto. Eso quiere decir. Que no se queden pegados en la discordia, en la contienda, en el pleito, en el problema, que pues los llevó a separarse, ¿no? Y a separarse de alma. No, dice, el que gana almas es sabio. O sea, si podemos llegar a que las personas puedan resolver sus problemas, dice que eso es una cuestión de sabiduría, de madurez, ¿no? Ahora, Marcos 1:17, ¿verdad? Nos dice, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Entonces la gente asume que el Señor le está diciendo a los discípulos que los está convirtiendo en que sean ganadores de almas. Pero eso no dice el versículo. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice el versículo? Marcos 1:17. Que sean, ¿qué cosa? Pescadores. Ahora, ¿alguno de ustedes ha pescado alguna vez algo? Un resfriado, el COVID, ¿no? También. ¿No? Pero ¿han ido de pesca? Ok, ¿cuántos han pescado con caña? Caña, la caña de pescar, ¿no? Que la tira, ¿verdad? Y eso, hay que tener una paciencia de oro, ¿no? Ahora, ¿cuántos han pescado con una red? Ok. ¿Dónde se pesca más? Con la red. Con la red. Ahora, eso quiere decir que cuando usted tiró la red en el lago, en el mar, lo que sea, ¿pescó todos los peces? ¿Pescó muchos peces? En algunos casos pescó algunos peces, nada más. O unos cuantos peces. Pero a veces vemos estos barcos grandes que tiran las redes, ¿no? Y eso sale, pero son miles, ¿no? Pero nosotros no somos un barco, ¿no? Y tampoco Jesús quería decir eso, que fuera, ¿no? Que vas a ganar a todo el mundo para Él. Cuando dice Jesús que sean pescadores de hombres, ¿verdad? Es la idea de que no vayan a pescar porque como todos estos eran pescadores profesionales, ese era su trabajo, ¿no? Pedro, Juan, la mayoría de ellos eran pescadores de verdad. Entonces, ellos, ¿cómo pescaban? ¿Con caña o con red? Con red, salían con su bote y tiraban la red.
Y entonces a veces pescaban y a veces no pescaban. Pescaban un pescado por ahí. Todo dependía del clima, de la temporada, del oleaje, de la hora en que salían a pescar, es decir, a pescar, ¿no? O sea, hay muchos factores que influyen, pero Jesús no está diciendo que ellos van a ganar a todo el mundo. Está diciendo que van a pescar a algunos, o sea, que van a hacer su trabajo. Entonces Jesús estaba hablando de la red del Evangelio, como la principal herramienta de la gracia de Dios para que los hombres sean salvos. Ahora, una red, por más que sea buena, por más que sea gigante, ¿va a pescar todos los peces del mundo? Igual. Aun cuando estos barcos gigantes usan tremendas redes y tiran línea por millas, porque es impresionante eso, ¿no? Aún así ellos no podrían cubrir la totalidad de los peces que hay en el mar. Ahora, yo no digo esto para frustrarnos, pero es para que tengamos una idea de que el concepto de tirar la red no significa que yo los voy a ganar a todos, número uno. Número dos, a veces pescaré mucho, a veces pescaré poco, a veces pescaré unos cuantos y a veces no pescaré nada. Pero ¿qué es lo que Jesús quería? Que se tirara, ¿qué cosa? La red, es decir, que se predicara el Evangelio. Porque el Evangelio es como una red, ¿verdad?, que atrapa a los peces, que atrapa a las personas. ¿Eso quiere decir que nosotros atrapamos a las personas con el Evangelio? No. ¿Quién hace realmente el trabajo de atrapar? ¿Yo que tiro la red o la red? La red. Ahora, ¿quién guía? Esa es la cosa. ¿Quién guía a los peces para que vayan a la red? Porque yo puedo ser un pescador muy hábil y saber, y ahora hay muchos instrumentos para saber dónde están los peces, ¿no? Pero en ese tiempo no. Tenemos que ponernos en el contexto. La gente más o menos tenía una idea por la temperatura, por la época, por la hora, y más o menos conocían el área. Aún así, no pescaban lo suficiente. Eso no era garantía. Pero el punto es que tenían que seguir pescando, que tenían que seguir tirando la red. Tira la red, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. Tira la red, en este lugar, en otro lugar. Tenían que seguir haciendo. Lo mismo es para nosotros. Pablo entendía claramente eso, por eso él no se quedaba pegado en un solo lugar. Él se movía, ¿no? Iba de un lugar a otro llevando el Evangelio, llevando la red del Evangelio para pescar. Pero realmente, aunque él jalaba la red, ¿no?, el que hace el trabajo de atrapar es la red, no el pescador, por más hábil que sea. Ya vimos que a veces puede pescar mucho, como puede no pescar nada, ¿no? Depende, ¿no?, realmente de Dios, como dijo el hermano. Que los peces vayan a la red, pues, sean atrapados. Pero quería compartirles ese versículo, hermano, para que no piensen que la palabra cuando dice para ganar a todos o a los que más se puede hacer, es algo que depende de nosotros. Lo único que depende de nosotros es tirar la red. Pero realmente el que atrapa a los peces con la red es el Señor. Es el Señor. Eso tampoco significa que yo voy a descuidar mi trabajo, ¿no? Bueno, el Señor es el que lo sabe, entonces yo no tengo que hacer nada, me tengo que quedar callado. No, tenemos que compartir el Evangelio, ¿no?, como sea. Así que no era una pesca con caña, sino con red, de la que está hablando el Señor Jesús aquí. Y la idea es para alcanzar a los más posibles. Unos entrarán en la red y otros no. Así que si Jesús quisiera que fuéramos ganadores de alma, entonces lo ganaríamos a todos. O sea, una cosa es compartir y otra cosa es, como dice literalmente la traducción, ¿verdad?, que no es tan apropiada, ganar. Nosotros no somos los que ganamos las almas para el Señor. Es la red del Evangelio, es el Evangelio. Es Dios, el Señor, a través del Espíritu Santo, convenciendo de juicio, justicia y pecado, ¿no? Perfecto. Ahora, él había recibido, como ustedes saben, ofrenda de los efesios, de los tesalonicenses, pero ya no quiere la ofrenda de los corintios. ¿Por qué? Porque aun cuando él tenía ese derecho, como estaban hablando de él, le dijo, no,
Yo voy a seguir echando la red sin la ayuda de ustedes. Yo lo voy a hacer directamente con la ayuda del Señor. Yo sé hacer algunos trabajos y el Señor me va a proveer. De hecho, otras iglesias le proveyeron, como la iglesia de Efesios y la iglesia de Tesalónica. Él quería mantenerse libre para tener libertad, para servir a todos con el Evangelio. Ahora, es muy importante esto, hermano, ¿no? Porque hay unas corrientes modernas de cómo predicar el Evangelio. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de que existe la iglesia afroamericana, han escuchado hablar que existe la iglesia hispana, han escuchado hablar que existe la iglesia blanca o anglosajona, han escuchado hablar de que existe la iglesia de los asiáticos, de los chinos, de los japoneses, de los coreanos, han escuchado hablar que existe la iglesia de los cubanos, ¿no? Hay otra que es la iglesia de los colombianos, ¿no? O la iglesia de los puertorriqueños, ¿no? ¿Ah? Pero ese es el mensaje del Evangelio, eso es lo que el Evangelio realmente dice, que así debe funcionar la iglesia. O cuando Jesús dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Saben cuál es la palabra naciones ahí? Es la palabra etnias, a todas las etnias. Y nos dijo, miren, a esta etnia hagan un grupito, ¿no? Y hagan este grupito, ¿no? Y después vayan a la otra. No, la idea era, en ese tiempo, era por naciones, o la palabra etnos, por grupos grandes, ¿no? De nacionalidad, que es la palabra que realmente debería traducirse ahí. Pero ¿saben cómo se reunía la iglesia originalmente? Como nos reunimos nosotros. Es interesante, en nuestra iglesia hay 7 naciones representadas. Claro, todos hablamos español, ¿no? Pero en ese tiempo, la iglesia, habían judíos, partos, medos, gente el original de la iglesia era multilingüe, no era bilingüe, era multilingüe. Y se pusieron de acuerdo en hablar un idioma que fue diferente, que no fue un idioma angelical, dicho sea de paso. Pero entre ellos compartían y el Señor les ayudaba a entenderse. Así como cuando usted llegó a este país y no hablaba inglés, ¿cómo se entendía? A punta de señas, muecas, lo que sea. Ahora, la gente cuando hablaba del Evangelio, igual, ¿no? También, lo que no entendían, pues no. Ok, si alguien no entendía lo que quería orar, entonces decía, hermano, ok, hermano, vamos a orar. Poner las manos así. Hermano, vamos a orar. Hermano, a las 10 hay que estar aquí. O sea, siempre había una manera de comunicarse con el Evangelio, ¿verdad? Y si no, pues alguien le traducía a otro. Pero la iglesia en ese sentido era muy diversa. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para todos, sin distinción de raza y lengua. Ahora, hay unas escuelas de evangelismo que predican la salvación y que la salvación tiene que ser para un grupo. Ok, vamos a alcanzar a los afroamericanos. Ok, vamos a alcanzar a los hispanos. Eso no está en la Biblia. A un misionero le preguntaron, ¿verdad? Trabaja en la selva del Perú. Le dijeron, usted cuando va y le predica a los indios XXX, no recuerdo el grupo, ¿no? Indígena. ¿Usted va a predicarle al grupo XXX? Y él dijo, no, yo no le voy a predicar al grupo XXX, que son indígenas, ¿no? Y entonces, ¿a quién usted le va a predicar? Yo le voy a predicar a hombres que son tan e igual pecadores como yo, punto. No tengo que hacerle ningún cambio a la teología, no tengo que hacerle ningún cambio a la doctrina, no tengo que hacerle ningún cambio al Evangelio. Ellos tienen el mismo problema que yo tuve antes de conocer al Señor. Y el mismo Dios que me salvó a mí, los va a salvar a ellos. No porque ellos son XXX indígenas, entonces yo tengo que ir de una manera especial a predicarles el Evangelio. Me encantó esa idea. Pero a veces nosotros queremos hacer eso, ¿no? Cogemos estas ideas del mundo, ¿no? Ok, vamos a predicarle solamente a las mujeres. Ok, vamos a predicarle ahorita a los médicos. Vamos a predicarle solamente a los profesionales.
Vamos a predicar a la gente de clase alta. Vamos a predicar a los pobres. Vamos a predicar solamente a los homeless. ¿Pero qué tal si vienen todos a la iglesia? Bueno, lo primero que yo haría es sentarme aquí adelante. No, ¿por qué? Pero hay gente que así, no, ese homeless que se sienta ahí atrás porque apesta, cerquita del baño por si acaso. Yo lo exagero un poco, hermano, pero eso realmente significa lo que está pasando en el evangelismo moderno. Cuando usted tira la red, ¿qué hace la red? ¿La red selecciona los peces? A ver, hermano, usted que trabaja en la pescadería, quiero decir, en el barco. Arrastra de todo, ¿verdad? Hasta tiburones, mantarrayas, vienen los cangrejos, viene todo, y después se selecciona. Plástico, basura. Aparte que ahora viene con plástico y cuánta basura, ¿verdad? Entonces cuando Cristo dijo, os haré pescadores de hombres, es la red la que hace el trabajo, porque yo técnicamente, yo empezaría a seleccionar. Pero el Señor Jesús dijo, tira la red, ahí va a entrar todo tipo y toda clase de peces, de todo tipo de color, de todo tipo de tamaño. Y los que no son peces también van a entrar ahí. Entonces, pensando en esto, el apóstol Pablo estaba claro. Él decía, a mí la iglesia de Corintio, que me quiere ayudar financieramente, no me va a decir a mí a quién yo voy a ir a evangelizar. O sea, si están ahorita con que qué voy a hacer con el dinero y cuánta plata me van a dar, imagínate después, me van a decir lo que tengo que hacer. Y yo estoy claro en mi llamado del Señor, decía el apóstol Pablo. Prefiero perder mi derecho de ganar ese billetito a no perder mi privilegio de ganar a todos los que el Señor quiere que yo gane. No importa la raza, no importa la cultura, no importa el status quo que tengan, no importa si son pobres, ricos, cultos o no cultos, lo que sea. Porque en Cristo Jesús no hay griego, ni judío, ni nada, dice la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces eso es importante, hermano. Él no quería estar con las manos atadas. Ahora, la pasión y el llamado de Pablo era predicar el evangelio a la mayor cantidad de personas posibles. Eso significa que se salven o no se salven. Recuerde que ese no es el trabajo del pescador. Es el trabajo de la red. La red es la que atrapa a los peces, no el pescador. El pescador, ¿qué hace? Tirar la red y jalarla. Ese es todo el trabajo que hace. No, pero yo pesqué. Claro, humanamente uno dice, no, yo pesqué un gran pez. Pero ese es el problema, ¿no? Mira, ganamos un rico para Cristo. Pesqué un gran pez. O ganamos una prostituta para Cristo. Un gran pez. No, pero tú no fuiste el que lo ganaste, tú tiraste la red nada más. Dios hizo que el pez entrara en la red y quedara atrapado. Porque repito, a veces tú puedes pescar mucho, puedes pescar más o menos, puedes pescar algunos peces o no puedes pescar nada. Yo he visto aún los grandes barcos, estos que tiran tremendas redes, ¿verdad? Y no sacan nada. Y son redes que estuvieron por millas y no sacan un pez. Ahí es donde yo digo, la mano de Dios. Dios controlando aún el pececito para que vaya ahí a la red, ¿no? Él sabía que no había otra manera de ganar a aquellos que Dios había elegido para salvación. Pablo, él lo consideraba un privilegio de parte de Dios de la obra del Señor. Y él sabía que como él no ganaba a las personas para Cristo, que era la red del Evangelio, entonces él pues, andaba tirando por todos lados la red. Y el que caía ahí era por la gracia de Dios. En ese sentido, el apóstol Pablo decía que uno era ganador, ¿verdad?, de almas para él. En ese sentido decía que uno era el pescador, porque predicaba el Evangelio nada más. Pero yo no salvo a nadie, ¿no? Eso lo hace el Señor. Ahora, solo para compartirles, como les prometí, ¿no? Como dicen, lo prometido es deuda. Ok, voy a pagar mi deuda aquí hoy día. Solo para compartirles quiero mostrarles algunas interpretaciones de la salvación o el concepto de salvación, interpretaciones de la salvación en el mundo actual. Número 1,
la salvación por obras. Se cree que la salvación es por obras. Este es un concepto tradicional que la Iglesia Católica no nos puso. Y entonces pues la gente pues empieza a hacer cambios en su vida para agradar a Dios a fin de ganar su salvación. Pero la salvación no se gana por medio de buenas obras, por cambio de actitud, ni siquiera por cambio de carácter, ¿no? Es solamente cuando Dios te hace nacer de nuevo, y todas esas cosas, por supuesto, van a venir. La otra interpretación o concepto de la salvación es que la salvación es por méritos personales. Una persona, ¿cómo una persona piensa que se puede salvar? Dice, si soy bueno, si no le hago mal a nadie, si voy a la misa, si voy a la iglesia, si tengo una Biblia, ¿no? Si me porto bien con mi esposa y con mis hijos, si soy un padre ejemplar o una madre ejemplar, entonces pues Dios me va a dar a mí la salvación, porque yo me he portado bien. Entonces es un concepto moral de la salvación. Otro concepto, basado en los méritos personales. La salvación por herencia o religión. Yo nací en el Evangelio, nací en la Iglesia Católica. No, a mí me bautizaron cuando era chiquitito, entonces yo ya tengo un derecho espiritual. Estos son conceptos actuales que todavía están en la gente, ¿no? La salvación solo por amor. ¿Han escuchado hablar de la salvación solo por amor? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar? Dios es amor. Y entonces es imposible que el Dios que es amor me mande ¿a dónde? O me condene. Yo lo llamo el evangelio hippie. El evangelio hippie, exacto, ¿no? Exacto, todos entran así como medio drogados por el amor de Dios, ¿no? Ok, la otra es un concepto ya un poquito más fino, ¿no? La salvación universal en la que Cristo murió por todos. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo. Y lo cortan ahí el versículo. Entonces, no, pues si Cristo amó al mundo y murió por los pecadores. Entonces, todos los pecadores son ¿qué? Salvos, dice, porque Cristo murió. Entonces hablan de la universalidad de la salvación. Pero hay que leer todo el versículo. ¿Qué dice todo el resto del versículo, hermano? Juan 3:16, sí. Porque de tal manera... ¿No? Todo aquel que ¿qué? Que crea en Él. Ahora, si uno cree, ¿cuántos de ustedes, antes de convertirse a ser convertidos a Cristo, creían en Dios? Los que éramos católicos creíamos en Dios. Claro. En Dios, no en Dios. Yo he escuchado este argumento. Le doy gracias a Dios por la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque esa fue la primera que me hizo creer en Dios. Sí, la Iglesia Católica es por imposición. Pero ¿saben quién creía antes que la Iglesia Católica también en Dios y era más desobediente todavía o igual de desobediente que la Iglesia Católica? El diablo. El diablo. ¿Qué tal, De cachetada de ida y cachetada de vuelta, ¿no? Entonces, ellos decían esto, ¿no? Y esto se llama ¿cómo se llama? La salvación universal. Hay otra que es moderna también, que la salvación debe ser sostenida para no perderla. Esto está en los evangélicos, en algunas sectas protestantes. Yo digo secta porque no es bíblico, ¿no? Especialmente aquellos que creen que la salvación se puede perder, ¿no? Y Cristo una vez más dice en la palabra ¿qué cosa? Que estamos ¿dónde? Escondido en el hueco de su mano. Que estamos en su mano, ¿no? Entonces la salvación nosotros no la sostenemos. O sea, si yo tengo que sostener mi salvación, en primer lugar, ¿qué estoy diciendo en cuanto a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Que no fue suficiente. Además sería una abominación, sería una herejía decir que yo tengo que sostener mi salvación para Dios. Pero pastor, la Biblia dice que debemos cuidar nuestra salvación. ¿Han escuchado ese versículo? ¿Pero qué quiere decir, verdad, ese versículo? ¿A alguien se le ocurre?
Mejor dicho, ¿alguien sabe lo que dice la Biblia con respecto a esto? ¿Qué dice? ¿Ah? Oye, yo no estoy- o sea, cuando yo digo Pastor John, le pregunto directo a él. Pero cuando yo digo, hermanos, ¿qué opinan? Es porque todo. Lo estoy proponiendo. No, es que aquí no es por proposición, no es por voto, hermano. Aquí no es por voto. O sea, En mi buena sabiduría se puede. O sea, hermano, es que el Pastor John no es el único que tiene el Espíritu Santo, por si acaso. ¿Eso qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros puede reflexionar en la palabra del Señor y puede entender lo que la Biblia dice. Acuérdense que los apóstoles eran hombres sin letras y del vulgo, más ignorantes que nosotros, ¿qué? O sea, si yo me encuentro con el apóstol Pablo aquí al lado, yo le doy cátedra. O sea, académicamente hablando. Pero espiritualmente hablando, pues yo soy gusano al lado de él, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Con todo y haber negado al Señor, ¿no? Entonces, hermano, ¿qué quiere decir eso? Cuando la Biblia dice que debemos cuidar nuestra salvación. O que... Es que si le digo lo otro, entonces ya le doy la respuesta. La idea no es como cuidar la salvación, es como... Como, no es que la estoy perdiendo, ¿no? No se pierde, pero... Entonces, ¿qué quiere decir? Es un recordatorio de que tú tienes que ver, contemplar todos los estatutos alrededor, porque Dios, en el albedrío que te dio, tú sabes, elegir entre lo bueno y lo malo. Y cuando tú alimentas más el perro negro, el blanco que es el que te da, tú sabes, cuando la gente da comida. ¿Qué tienen contra los perros negros, hermano? No, pero tú no dices el mal y el mal y el bien que asocian eso así, ¿no? Entonces, eso, cuidar la salvación con temor y temblor es estar atento en la obediencia para no ser hierro, que somos hierro, ¿no? Pero para estar más bien acercándose al... Ok, ¿qué les parece esta ilustración? Cuando yo digo tengo que cuidar a mi esposa, ¿eso quiere decir que la tengo que cuidar porque la puedo perder? No, la tienes que cuidar porque es una orden. Porque la tienes que Tienes que cuidar. Se está creciendo constantemente la palabra, Porque esa es tu esposa, es una sola carne. Tienes que tratar a la mujer como son así, porque también eres frágil. Más. Sigue. Tienes que seguir amando. Llegamos mal a Constantemente. Cristo, mal a la iglesia. No, porque yo a ella no la voy a perder. ¿O sí la puedo perder? No. 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 ¿Y por qué no? Sí. Porque yo lo digo, no. ¿Por qué no? A ver, esposos, ¿por qué no la puedo perder? No, al contrario. Vamos a dar un cursillo de matrimonio aquí, ¿no? Porque usted es una sola carne con ella. Bueno, ya ahí, ¿qué más? Por ahí, vamos bien, hermano, excelente. Claro. Y entonces, bueno, ¿Y? tienes cuidado, tienes que cuidar. Y Que cuidarla. cuidarla porque es por amor. Tengo que cuidarla porque es por amor, pero más que... Pero No no, compra tienes que una cuidar vaca. porque ella también es No hija. se compra una vaca Tienes que de un cuidar. sello que pertenece. Cuidado, pero también es hija del Señor. Sí. Vidal. O sea, ¿yo estoy seguro o no estoy seguro? Claro. Porque estoy seguro es que realmente la cuido, no es como el mundo piensa. Exacto. En Cristo Jesús es diferente. El inconverso, ¿por qué cuida a su esposa? Porque se la pueden quitar. Porque se la pueden quitar, porque si la descuida ella se va a vengar y le va a meter una patada y lo va a abandonar, ¿verdad? Y va a ser como los frenos de carro, que usted no sabe cuándo se cortan y se van. Claro. Ahora, ¿por qué con ella yo tengo la seguridad que no va a ser como un carro, que se le van a cortar los frenos, ¿verdad? Y que se va a ir? ¿Y él tiene temor de Dios? No me va a decir porque no es carro, ¿no? Sí, porque tiene temor de Dios, pero hay algo, hay un principio, hermano, bíblico. De Dios, ella que Dios es un Señor. Sí, es en Cristo, no, tampoco es por obediencia. Por amor. No es mi esclavo. Por amor. No, sí, es por amor. Sí. ¿Qué es lo que rompe? A ver, ¿qué es lo que ya les voy a ayudar? ¿Qué es lo que rompe el matrimonio? La muerte. Exacto, solamente la muerte nos puede separar, hermano. Pero carnalmente. Entonces, ¿ah? Pero carnalmente. Y espiritualmente. Pues, pero tú con ella en el cielo se van a encontrar. No, yo estoy hablando aquí de la tierra, claro, no vamos a encontrar. Sí, allá arriba vamos a ser hermanitos y amigos, ¿no? Porque Aunque algunos dicen que van a ser esposos, ¿no?
y que van a tener al perro también, y al gato, yo tengo problemas con eso, ¿no? ¿Ya? ¿Vieron la película Airbound? No hay tiempo para lo otro. Sí. No, yo tengo la seguridad, por eso es que la cuido, porque tengo la seguridad de que lo único que nos puede separar, ¿verdad?, es la muerte. Nada más. Entonces yo tengo que cuidarla por eso, ¿no? Y con la salvación es exactamente lo mismo, ¿no? No hay nada que nos puede separar del amor de Cristo. Eso quiere decir que yo tengo que cuidar mi salvación. ¿En qué sentido tengo que cuidar mi salvación? Ahora sí, ya pues, le vamos a dar la palabra al pastor. En realidad, cuando Pablo cita en Filipenses 2:12, ocupados en vuestra salvación, no es que le esté diciendo que se puede perder la salvación, sino que la salvación es el tesoro más grande que nosotros recibimos de parte de Dios y tenemos que cuidarlo cada día. Sinónimos de cuidar, ¿qué son? Sinónimos de cuidar, en ese sentido, ¿qué son? Sinónimos de cuidar. ¿Cómo cuido yo mi salvación? Amando. ¿Cómo cuido a mi esposa? Exacto, Sí, es amando, literalmente. Protegiendo, atesorando. Dándole valor, Sí, exacto. dándole Eso valor. es lo que nosotros llamamos santificación. Exacto. Cultivando más la relación. O sea, por tener seguridad no quiere decir que la voy a abandonar. Correcto. Es al contrario. En el mundo, cuando tienes seguridad, pues tú te descuidas. Pero en Cristo y en el reino del Señor, cuando hablo de cuidar mi salvación o cuidar a mi esposa, es exactamente lo mismo. Es una bendición, es un privilegio, es un honor. Y ahí viene lo que decía la hermana, por amor, es por amor. Exacto. ¿Ya? Ok. Ahora, todas estas se resumen, todas estas doctrinas, que son pensamientos sencillos, pero que fuertemente están arraigados en la cultura religiosa, mundana, secular, ¿verdad?, de nuestro ambiente. Ahora, todas estas se resumen de una manera o caen dentro de las siguientes categorías teológicas. Una de ellas es la teología de la liberación. ¿Has escuchado hablar de la teología de la liberación? Con respecto a la salvación, eso quiere decir que la teología de la liberación espera para que la gente sea salva un nuevo orden económico y social. Cambiemos la sociedad y vamos a estar bien y vamos a ser aceptados por Dios. ¿Ya? Entonces hay que hacer justicia social. Y no vamos a entrar aquí en el tema de definir lo que es justicia social y todo eso, ¿no? Para no caer en política. Pero nosotros creemos en la justicia de Dios, que es más grande que la justicia social y que influye en la justicia de los hombres y de la comunidad. Pero hay una teología, ¿verdad?, de la liberación que también la llaman la teología de la encarnación, ¿no? A Dios se hizo hombre para estar con los hombres, para salvar a los hombres de su pobreza y traerles bendiciones y prosperidad. ¿Les suena eso, familia, hermano? ¿Se ven el pijama que trae la teología de la prosperidad de la superfe? Es teología de la liberación de otra forma. Hay otra teología que se llama la teología existencial, que también tiene que ver con todas estas que ya hablamos, que tiene que ver con el cambio de concepto de vida. Aquí es donde entran todos los místicos, todos los hippies, como dijo el hermano. ¿Sí? No, es algo que yo siento. No, Dios está en todas partes. No, pero ¿por qué tengo que ir a la iglesia? No, pero ¿por qué tengo que leer la Biblia? No, si Dios ha revelado en la naturaleza, así que yo tengo que tener comunión con mi madre, la tierra, con mi padre, el sol, con mis hermanos, el agua y el fuego. ¿Han escuchado hablar de eso? Sí. Ya, esa es la teología. Y que ellos me pueden salvar a mí. Exactamente. Hay otra teología también, es la teología secular. Ahora, hermanos, se han escrito libros de esto, por si acaso. Yo estoy aquí haciendo, no, porque tengo que terminar. La teología secular. ¿Cuál es la teología secular? Que el individuo se aleja de la relación, o de cualquier relación con Dios para él resolver los problemas. No necesito a Dios. Creo que mi responsabilidad es resolver, y aún más, dicen, Dios me ha dado a mí la responsabilidad de resolver mis propios problemas. Esa es la teología secular. Dios queda a un lado. Yo no necesito a Dios. Yo me las arreglo como puedo.
Eso suena familiar porque a veces también eso se mete en la iglesia, ¿no? Se pone más responsabilidad en las personas, que dejar que el Señor, a través de su palabra, obre en nuestras vidas. ¿Y sabe lo que pasa? Es que nos convertimos en manipuladores. Y sin querer, queremos engañar a Dios, que lo sabe todo, ¿no? Otra teología es la teología católica actual. La teología tradicional creía, porque cambió, que el creyente, entre comillas, debe estar unido a la iglesia para ser salvo. ¿Recuerdan ustedes eso? Los que han sido católicos. Si usted no es miembro, por eso a uno lo bautizan de chiquitito, para asegurarle, ¿verdad?, que uno va a ser miembro de la iglesia y del reino de Dios, porque el reino de Dios es la iglesia y la iglesia es el reino de Dios, y juegan con eso. Entonces hay que bautizarlo para que entre al reino de Dios y para que sea católico, ¿verdad?, y pertenezca y se le pueda otorgar, ¿ya?, como quien dice, el ticket o el boleto de salvación, ¿ya?, en palabras sencillas. Pero la iglesia católica romana, católica actual, ha cambiado un poquito. Entonces ellos dicen ahora que no hay que ser miembro de la iglesia católica para ser salvo, sino que usted también, aunque no venga a la iglesia y no esté registrado en el Concilio Vaticano o lo que sea, no en el Vaticano, usted podría ser salvo. Ese es la apertura que tiene ahora la iglesia católica. Entonces ahorita ellos como que ya se supone que va a haber más gente salva. Ahora la pregunta es, ¿dónde está Cristo en todo esto? En todas estas teologías, Cristo no está, ¿no? La salvación sin Cristo no es salvación. Cristo es central en la salvación. Y a Pablo esto lo apasionaba, lo volvía loco. Al punto que le dijo a los corintios, no, olvídense, a mí no me viene a dar plata para que yo haga esto. Me encanta, ¿no? Su servicio no consistía en hacerlo por dinero. Su servicio consistía en predicar el evangelio, en tirar la red y ver a muchos convertidos. Esa era su mejor paga. Él quería servir a la gente predicándoles el evangelio. Es el mejor servicio que le podemos dar realmente al Señor. Ahora, ¿predicar el evangelio nos salva? ¿Predicar el evangelio nos asegura nuestra salvación? ¿O porque estoy seguro de mi salvación es que yo comparto el evangelio porque entiendo lo que es el evangelio? Eso era lo que pasaba con Pablo. Y él decía, no hay dinero en este mundo que a mí me motive a hacerlo. Lo puedo hacer sin la ayuda de esta iglesia local. Me encanta eso. Perfecto. Verso 20 dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar. Otra vez aparece la palabra ganar, que ya sabemos que es el equivalente a la palabra compartir. Para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar o compartir a los que están sujetos a la ley. Verso 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley o compartir a aquellos que no conocen los mandamientos o la Biblia o lo que sea. Entonces, esto quiere decir que Pablo se adaptaba a los judíos que seguían la ley, mostrándoles a Cristo en las Escrituras, y a los que no tenían ley, también que eran los gentiles, también les mostraba a Cristo, pero no necesariamente por medio del Antiguo Testamento, ¿ok? Porque no sabían, pero igual les hablaba a él de Cristo. Ahora, si alguien tenía interés, pues él inmediatamente le compartía. Adaptar, ¿verdad? Él usaba todas las herramientas y recursos posibles dentro de la palabra de Dios para compartir el evangelio. Algunos usan este versículo o estos versículos para decir que la iglesia se tiene que adaptar. ¿Han escuchado eso? Que se tiene que adaptar para ganar a los inconversos. Esa palabra, adaptar, es sumamente peligrosa. ¿Ya? Sí, Pablo se adaptaba, pero ¿en qué sentido se adaptaba? ¿En qué sentido se adaptaba? Miren el verso 20 y 21. Ahí está.
Sí, hablaba el lenguaje, ¿verdad? Exacto. Se venía un judío, ¿verdad? Y que toda su fe la sostenía en lo que Abraham o en lo que Moisés decía, pues él sabía cómo mostrarle a Cristo ahí mismo. ¿Ya? Ahora, si venía una persona que no creía en el Antiguo Testamento, que no era judío, pues como él hizo, por ejemplo, en el Areópago. ¿Areópago se dice? ¿En Éfeso? ¿No? Éfeso, ¿no? Cuando estaba ahí con los 2000 dioses y al final, al fondo, había una estatuita que decía al Dios no conocido. ¿Se acuerdan? Grecia, sí. ¿Por qué pensé que era Éfeso? Éfeso. Bueno, es que también había un Partenón en Éfeso, pues no, esa es la verdad. Ok, y entonces, ¿qué él hizo? Él agarró la Biblia, agarró el Antiguo Testamento para hablarles a ellos. ¿Qué usó? O sea, ahí sí se adaptó legítimamente lo que él está tratando de decir aquí. Estos no tienen Biblia, no saben lo que es el Antiguo Testamento, no saben lo que es ser judío. Estos son paganos, son idólatras, nunca han escuchado la palabra de Dios. Ah, pero mira, son honestos por lo menos, le han dedicado una estatuita, ¿verdad?, que estaba vacío ahí, al Dios que no conocían. Y él se agarró de eso y les predicó el Evangelio. Y algunos creyeron, unos pocos nada más. Tiró la red. Y pues, pero no se convirtieron todos, ¿no? Después te vamos a escuchar. ¿Ah? Muy bien. Esta expresión, me he hecho, verso 20, también aparece después más adelante en el verso 22, si no me equivoco. Me he hecho no quiere decir que usted va a renunciar a sus principios, a la doctrina y al evangelio de la palabra del Señor, ¿no? Sino que usted simplemente va a ser un puente de comunicación para compartir el evangelio de acuerdo a la oportunidad que se le da. Eso es todo, ¿no? Esto no debe ser entendido como ser igual a, ¿ok?, sino similar a fin de poder entender y ser entendido, sin comprometer su propia identidad y valores en Cristo. Pensar fuera de este contexto nos puede llevar al liberalismo, nos puede llevar al paganismo y nos puede llevar al mundanalismo. ¿Así se diría? ¿Mundanalismo? De esto nos previno Cristo cuando dijo en Juan capítulo 17. Vamos a leer, hermano, alguien lo lea. Juan 17, 14 al 16. Bien conocido el pasaje. Muy importante. Juan 17, 14 al 16. ¿Qué dice? 14 al 16. Versos 14 al 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Hasta el 16. Gracias. Hasta el 16. No, ya se emocionó. Me emociono. La palabra. Está bien. Está bien. ¿Qué quiere decir el pasaje entonces? En cuanto a la adaptabilidad. La adaptabilidad para compartir el evangelio, ¿qué quiere decir el pasaje? Que tiene límites. ¿Ah? O sea, yo me puedo adaptar al contexto cultural siempre y cuando, ¿qué cosa? Según lo que está diciendo aquí el texto. Siempre y cuando, sí, siempre y cuando, ¿qué? Que no traspase la palabra del Señor. Porque si voy a compartir la palabra del Señor, no me puedo salir de la palabra del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que yo no soy del mundo. Entonces, para alcanzar el mundo, ¿tengo que ser del mundo? O sea, si ven que hay un límite. Entonces, ¿cuál es la idea, ¿no?, de los expertos de crecimiento y de evangelismo moderno? Y que creen en todos los métodos de evangelismo y que son lícitos todos los métodos de evangelismo. Ok, vamos a alcanzar a los inconversos. A ver, ¿dónde se reúnen los inconversos el fin de semana? En una discoteca. Muy bien. ¿Sí? Entonces, usted tiene dos opciones. O usted va a la discoteca a predicarles, o usted, ¿verdad?,
hace que el templo se parezca a una discoteca. Ahora, la pregunta es, ¿qué ha preferido la iglesia moderna? Que el templo parezca la discoteca. Que la iglesia parezca La discoteca. la discoteca ¿para qué? Para que los inconversos, ¿qué cosa? Se sientan en casa. Se sientan cómodos, se sientan confortables, no se sientan incómodos, no se sientan estorbados, ¿verdad? Pero hermano, eso es exactamente lo que Dios quiere, que se sientan incómodos. ¿Verdad? Y nosotros, bueno, no nosotros, algunas iglesias, bastantes, ¿verdad? No quieren que sean incomodados, porque tienen miedo ¿de qué? De que no regresen, de que se vayan. Mire, el que se va a ir, haga lo que usted haga, va a venir y se va a ir. Pero cuando compartimos y tiramos la red del Evangelio, de la gracia del Señor Jesucristo, el que Dios ha elegido, así esté lleno de luz, sea el templo más pobrecito y que se está cayendo en 4 paredes y que no tenga sillas tan bonitas como la que nosotros tenemos, sino de palo, y aunque esté entrando el agua, ese se va a ¿qué? A convertir. De hecho, hermano, grandes predicadores como Billy Graham, Spurgeon y otros se convirtieron simplemente porque estaban pasando por afuera y escucharon cantar a la iglesia, cantar la palabra de Dios. Ni siquiera entraron. ¿Qué tal? Ah? Pero hoy día, ¿qué es lo que se quiere hacer? Llenar de oscuridad, paredes negras, igual que una discoteca, ¿no? Y entonces, ¿por qué se hacen conciertos? ¿Por qué se hacen los conciertos? ¿Cómo convencen a la iglesia para que vayan a los estadios a los conciertos? Mira, es que tú ahí, mira, puedes llevar a tus amigos. Y pues la pregunta es, ¿por qué no los puedes llevar a tus amigos a la iglesia local? No, es que ahí, ese es un estadio. En un estadio va toda la gente. Y la gente no se va a sentir amenazada, no se va a sentir incómoda, se van a sentir felices de estar ahí. Y mi pregunta es, ¿cómo se van a sentir felices en un mar de gente que no conocen? Y que van a pasar desapercibidos. Cuando en una iglesia local donde realmente se practica lo que dice la palabra del Señor, ¿en qué dice que seremos conocidos? Dice la palabra del Señor. Que los discípulos de Cristo iban a ser conocidos, ¿por qué? Porque nos amemos unos a otros. Entonces, por lo menos a mí, conmigo funcionó. La primera vez que a mí me llevaron a una iglesia, de verdad, bíblica, lo que a mí más me llamó la atención es cómo esa gente se amaba. Y decía, o aquí todos son parientes, o aquí todos se quieren de verdad. Y era eso. Y entonces yo empecé a preguntarme, ¿qué es lo que tiene esta gente? Hay algo que los une, hay algo que no sé qué es, pero yo me voy a quedar aquí hasta descubrirlo. Claro, son cosas, no son ideas de uno, ¿no? Son cosas que, curiosidad que Dios te pone, como Dios te atrae. Como Dios te atrae. Y me quedé 3 meses. Y el Señor me mostró. En ese tiempo yo dije, yo descubrí. Y el Señor me mostró. Empecé a asociar que todo el mundo cargaba su Biblia. Que todos cantaban al unísono, que todos creían lo mismo, que todos se amaban, no uniformemente, pero sinceramente y no hipócritamente. ¿Ah? Y entonces yo me di cuenta, dije yo, aquí hay algo. ¿Pero qué es lo que une todo esto? Yo le dije, Dios, si tú existes y es verdad que tú eres real, muéstrame. Y me llevó al Evangelio de Juan y me encontré con Jesucristo. Que lo que todos tenían en común era que tenían a Cristo. Y me quedé. Mejor dicho, Dios me plantó ahí. Por 3 años y de ahí me mandó al pastorado. Otra vez me estoy quedando corto de tiempo, hermano, pero este tema está muy bueno. Quiero que se preparen para la próxima reunión, ¿no?
para hablar de metodología evangelística. Quiero que hablemos un poquito. El apóstol Pablo era experto en metodología evangelística. Y él quería ganar a muchos, aun cuando a veces ganara a pocos. Pero él sabía tirar la red, aunque pescara a veces mucho y aunque a veces pescara poco. Y aunque a veces le costaba mucho trabajo. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a hablar acerca de eso, hermano. De la importancia de tirar la red, de la gracia de Dios, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros no convertimos a nadie, sino el Señor. Amén. Bien, hermanos, ahí lo dejamos. Excelente. Avanzamos un poquito hoy día. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que la bendigas, la prosperes en nuestros corazones. Nos ayudes a continuar reflexionando en ella. Y sobre todo, Padre, que podamos usarla como la herramienta tuya, la herramienta de la gracia tuya, Padre, para compartirla con aquellos que no te conocen. Como dice tu palabra, Señor, podamos entrar en ese rol tan precioso, tan lindo que el apóstol Pablo tenía, ser pescadores de hombres. Oramos a ti, Señor, sabiendo que no hay virtud alguna en ninguno de nosotros, Padre. Nos humillamos delante de ti por el simplemente hecho de darnos el honor y el privilegio de compartir lo que tú nos has dado de gracia, darlo a otros de gracia, que es Cristo Jesús, que es el Evangelio, que es tu palabra, Señor, a otros. Ayúdanos a vivirlo constantemente y moderarlo, Señor, para que tú lo uses para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que estén bien, que disfruten.